Dos temitas hoy. ¿Tres querés? Ok, a pedido de mi amigo, tres. Sí, en realidad son tres, pero se estaban mintiendo un poco. Atrás a la salida. Para evitar mucha lágrima, que ahora se me resbala con el aire. Esplenectomía, algo bastante común. Cuando estén en el internado, si roten cirugía o estén en área de emergencia donde ven trauma, van a ver que hay mucha lesión esplénica. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la rotación anterior del trauma cerrado, por ejemplo en abdomen, yo les decía, el vaso se lesiona fácil, no necesitas ni siquiera tocarlo, te dan un impacto en un lado y por la compresión y todo el movimiento intraabdominal se lesiona el vaso también. Entonces es algo bien común. El recuerdito anatómico, el vaso está en la celda esplénica, que es un espacio ahí que está como bien escondidito, ¿no? Esa celda esplénica tiene como límites en la parte superior al diafragma, en la parte lateral los arcos costales, en la parte inferior está la flexura esplénica, donde el colon ascendente hacia transverso hacia la transición ascendente. Y en la parte media el vaso está en relación con la curvatura mayor del estómago, la cola del páncreas, y puede llegar en ocasiones también el extremo distal del lóbulo hepático izquierdo. El vaso tiene un diámetro longitudinal o cefalocaudal más o menos entre 80 a 120 milímetros de largo. El diámetro transverso de 60 a 80 milímetros y el diámetro antero-posterior de 30 a 40 milímetros. De 60 a 80, ¿no? Sí, el transverso 60 a 80 y el antero-posterior 30 a 40. Un vaso de un individuo adulto pesa aproximadamente entre 80 a 200 gramos. Eso es importante porque es parte de los criterios para que ustedes digan si un paciente tiene o no tiene esplenomegalia. No solo se considera la longitud, sino también el peso. El peso de los órganos se puede estimar con ecografía. Cuando vos haces una ecografía, por ejemplo, cuando te dicen en la ecografía transvaginal que se valoran los ovarios, y te dicen, bueno, tiene un volumen ovárico de 9 mililitros. ¿Cómo sabe el volumen? Porque hay una formulita, vos medís un diámetro, el otro y el otro, como les dije recién, los tres, y ya tiene un algoritmo, una formulita, según qué órgano, que te va a calcular el volumen e incluso se puede calcular peso también, a partir de eso. ¿Cuánto pesaba? 80 a 200 gramos. Y se dice que se considera esplenomegalia cuando tienen más de 400 gramos. O cuando tenés un aumento significativo. Si vos en un paciente tenés una ecografía previa más antigua y ya sabes que su vaso mide, digamos, 110 milímetros y ahora está con 150, bueno, hay un cambio lo suficientemente significativo para que lo consideres una esplenomegalia. A un paciente con esplenomegalia hay que darle unas buenas orientaciones, por ejemplo, que no ande en moto, que no haga actividad física, porque tiene un riesgo de lesión muy alto. El vaso, cuando está así agrandado patológicamente, se puede lesionar muy fácilmente. Un mal movimiento, se cayó de la bicicleta o algo y se hace un desgarro y una hemorragia y termina en cirugía. Incluso los pacientes a veces cuando tienen enfermedades infecciosas, puede ser malaria, dengue, que puede haber hepatosplenomegalia, entonces hay que orientarlo en esos cuidados porque es común que se desgarre. La cápsula fibrosa que envuelve al órgano, ven que hace como unos repliegues. Y esa cápsula fibrosa hace como unas invaginaciones, ¿no? Y ahí vienen las trabéculas junto con sus vasos trabeculares. Recuerden eso porque ahora un poquito más adelante vamos a hablar de algo importante. Este es otro detalle importante porque tiene que ver con la cirugía. El vaso está sustentado por 5 ligamentos.
fáciles de recordar porque todos tienen nombres parecidos. Hay ligamento espleno gástrico, espleno cólico, espleno frénico, que va al diafragma, espleno renal y el preesplénico. Espleno gástrico, frénico, renal, cólico y preesplénico. Preesplénico, sí. ¿Están todos? ¿Te falta alguno? 5. 5, bien, estamos. Este es bien importante que recuerden, el espleno gástrico. En algunos libros lo pueden encontrar como gastroesplénico, misma cosa. ¿Por qué es tan importante? Porque ven que de la arteria esplénica vienen unos ramos que se llaman arterias gástricas cortas que van al estómago. Entonces, parte importante de la cirugía para extirpar al vaso es trabajar en este ligamento y en estos vasos también. Por eso hay que recordarlo y que tenerlo bien presente. Después, la vascularización. La arteria esplénica es la que irriga el vaso. La arteria esplénica es rama del tronco celíaco, que es rama de la aorta abdominal. Y el drenaje venoso también, vena esplénica. La vena esplénica se une, fíjense bien, la mesentérica inferior se une con la esplénica, forman la mesentérica superior, desemboca en la vena porta y la vena porta desemboca en la cava inferior. Esta arteria esplénica, ven que da varios ramos por ahí. Estos primeros ramitos, que también los tienen que recordar porque son parte de la clasificación que hay cuando estudiamos ruptura esplénica, se llaman vasos trabeculares o vasos no, estos son los iliares, sí, iliares o trabeculares. No, ¿ves? Ya está, ya como de mis ideas, ahora sí. Se llaman iliares o segmentarios. Porque las trabeculares van a entrar más profundo. ¿Ven lo que les digo? Que una anatomía a veces se cruzan los cables. Entonces los biliares están más superficial que los Sí, tienen trabeculares. arteria esplénica. Esto que ves acá son los ramos iliares o segmentarios. Y a su vez después estos se subdividen, penetran en el órgano con el nombre de ramos trabeculares. Eso. Y la inervación, siempre se sabe, tiene inervación simpática, parasimpática. La parasimpática viene con ramos de nervio vago. El plexo mesentérico da inervación simpática. Estos, ven, son los ramos iliares que les decía recién. Son los que vienen en la parte más superficial. Y a su vez, ¿se acuerdan que les mencioné las trabéculas, que son esas entradas, la cápsula fibrosa? Por ahí vienen los vasos trabeculares, las arterias trabeculares. Funciones, ya saben, de fisio, de histo, seguramente que ya saben todos de memoria, perfecto, maravilloso. Pone cara que sí, ¿no? Ok, recordemos. La función hemopoyética de producción de sangre solo se da en las primeras semanas de la vida intrauterina. En el adulto ya no. No solo en el adulto, ¿no? O sea, dentro de la vida intrauterina, solo en las primeras semanas hay producción de sangre. Después cede y queda todo a cargo de la médula, principalmente. La hemocateresis es exactamente lo opuesto, es la destrucción de células sanguíneas. Cuando la sangre entra por estos ramos trabeculares, yo creo que sí se van a recordar si les menciono
que hay unas áreas llamadas pulpa roja y pulpa blanca. Entonces, la pulpa roja es donde están todos los eritrocitos que van saliendo por estos vasos y quedan en el parénquima, y el vaso tiene, por decirlo así de forma simpática, como si fuera un sistema de control de calidad. Llega la sangre y empieza a sacar eritrocitos y leucocitos y los revisa. Si no hay ninguna patología, si ese eritrocito está bien, está saludable, no tiene microorganismos, no terminó su vida útil, entonces vuelve a la circulación y sigue. Cuando esas células, sea de la serie blanca o de la serie roja, tienen algún tipo de defecto o patología, son secuestradas para ser destruidas, fagocitadas, reutilizar sus componentes y todo eso. Y ese proceso es el de la hemocateresis, la destrucción. La fagocitosis también se relaciona con la opsonización, que ninguno seguro que han estudiado. La formación de las opsoninas, que son moléculas de señalización, son de marcado superficial. Entonces, si pasa una célula o un microorganismo, una de tus células de la inmunidad la va a opsonizar, le va a colocar esa molécula de marcado para que después otra de tus células de la inmunidad la reconozca. Puede ser un natural killer, puede ser un linfocito T, puede ser un macrófago. Entonces, cuando viene esa célula que tiene esa marca, va a ser atacada por ese linfocito o por un macrófago y así. Esa es la opsonización. Y el vaso también tiene una función de almacenamiento. ¿Saben qué almacena el vaso? Eritrocitos en vida. ¿No? No, pero almacena algo vivo antes de destruirlo, como decir, con las células. ¿Qué almacena? Guillermo, ¿qué almacena el vaso? Sangre. Sangre. Funciona como un buffer. ¿Qué hace el vaso con esa sangre? Regula la presión del sistema porta. Entonces, si en el sistema porta aumenta demasiado la presión, el vaso se guarda hasta 250 mililitros de sangre. Es como que le quita esa sangre al sistema porta para que le baje la presión. Y por el contrario, si le baja mucho la presión, entonces le empieza a devolver parte de esa sangre que almacenó para ayudarle a subir la presión. Bien importante que lo tengan en cuenta los pacientes con insuficiencia cardíaca, que suelen tener, por ejemplo, hipertensión portal. Ven que todo tiene que ver con todo. Por eso, cada amiguita que junten en el camino, en cada materia, al final del camino hace el banquete. Sí, del sistema porta. Porque el sistema porta tiene un sistema de regulación independiente. Y cuando el paciente está con hemorragia, igual el vaso empieza a sacar todo lo almacenado. Exacto. Si vos tenés una hipovolemia, el vaso empieza a devolver esa sangre para que eventualmente vaya al sistema porta y deporta a la circulación sistémica. Exacto, para aumentar la volemia. Muy bien. Ahora les voy a mencionar algunas patologías que son las que principalmente se relacionan con la esplenectomía. Una noción general para que sepan más o menos de qué se trata y por qué van a llevar a una esplenectomía. La esferocitosis, en bioquímica deben haber estudiado. ¿Se acuerdan qué es? Como esferocitosis hereditaria, tal vez la han estudiado. Doctor Daniel. O sea, la palabra te lo dice todo. El eritrocito es anormal. ¿Cómo es la forma normal de un eritrocito? ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? Bicóncavo. ¿Y algo más? Disco. Siempre van a ver en los libros de histología que te dicen es un disco bicóncavo. Porque es como aplanado.
y tiene dos áreas cóncavas que aumentan la capacidad de intercambio de oxígeno. Ese formato es el ideal para el intercambio de oxígeno a través de la membrana, para que pase la hemoglobina y todo. En la esferocitosis hereditaria hay un problema genético en la codificación del citoesqueleto. Entonces ese eritrocito pasa a ser un esferocito, o sea, queda como una bolita, queda circular. Si un paciente tiene esferocitosis, cuando ustedes solicitan un hemograma, van a ver que en el hemograma, además de decirte la cantidad de miles de eritrocitos, bla, 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 te van a poner abajo observaciones y te van a decir, por ejemplo, se evidencia gran cantidad de esferocitos o de... Hay un montón de formas, ¿no? Están los... hay drepanocitos, van a ver que hay muchas alteraciones similares a esta que te llevan a una alteración morfológica. Van a ver que a veces te reporta hipocromía o microcitosis, cuando están pálidos de hipocromía, cuando son chiquititos te van a decir que hay microcitosis, que eso no lo recuesta la máquina que hace el hemograma, sino que eso ya es observación al microscopio. Entonces, el paciente que tiene esferocitosis tiene dos problemas. Bueno, tiene más de dos, pero digamos, principalmente. Uno, la forma de esferocito impide un buen transporte de oxígeno transmembrana. Entonces, ese paciente tiene un déficit de transporte de oxígeno, de por sí. El otro, esos esferocitos se rompen, porque cuando los eritrocitos pasan por los capilares, vieron que pasan como apretaditos. El capilar tiene casi el mismo diámetro que el eritrocito. Y el eritrocito normal es como que es medio elástico, como que se va acomodando ahí y logra pasar. El esferocito no tiene tanta elasticidad y muchos se empiezan a estallar cuando van pasando por los capilares. O sea que de por sí este paciente va a tener hemólisis, y si sus eritrocitos ya eran malos porque transportaban poco oxígeno, encima que se rompen, peor la situación. Y a todo esto se le agrega otro problema más. Cuando el vaso hace esa función de filtrado que dijimos en la pulpa roja, los va a identificar y va a decir, este es un esferocito, no es normal, no sirve. Y ahí lo destruye. Y va a ir destruyendo todo. Entonces tenés anemia hemolítica. Por doble causa, porque se rompen en los capilares y porque tu propio vaso los destruye. Como todos o una gran cantidad de tus eritrocitos son esferocitos, hay mucho para filtrar y destruir. Y ahí te das plenomegalia. Entonces se hace la esplenectomía porque vos decís, bueno, si el vaso me va a destruir mis eritrocitos, buenos o malos, pero me los va a destruir, estoy en un gran problema. Entonces extirpo el vaso para quedarme con mi población de esferocitos y tener algo de transporte de oxígeno, mejor algo que nada. En las hemoglobinopatías pasa lo mismo, solo que la condición no está en el eritrocito, sino que está adentro. También habrán estudiado en bioquímica, o deberían también, las talasemias alfa, talasemias beta, que según a qué cadena afecta, si a las cadenas alfa o a las beta de la hemoglobina, también va a tener disminuida su capacidad de afinidad por el oxígeno. Eso que es una alteración fisiológica, el vaso también lo detecta. Y también puede decir, estos eritrocitos no funcionan bien, por tanto, los destruyen. Y lo mismo que en el anterior, hay anemia hemolítica, hay plenomegalia, entonces también puede ser causa de plenectomía. ¿Saben qué es una púrpura? Como moreta. Exacto. ¿Y en semiología cómo le llaman a esas áreas que vulgarmente le decimos moretón, Hematoma. morete? ¿No? Hematoma cuando se colecta demasiada sangre. Cuando es menos, ¿cómo le llaman? Empieza con E. No, es eritema. No, es otra. Equimosis. Bien, equimosis, muy bien. Equimosis. La equimosis, ¿cómo se ve? Como una mancha púrpura. En realidad empieza como con petequias, pequeños puntitos. Y después petequias, muchas petequias que hacen un área de equimosis. Muy bien, entonces las púrpuras, por eso se les llama púrpura. Son pacientes que tienen áreas de equimosis. ¿Por qué? Hay muchas causas distintas, hay montones de púrpuras distintas. En este caso, ¿cuál es la que nos importa? La púrpura trombocitopénica, cuando es el vaso el que destruye a tus plaquetas, por ser trombocitopenia. Entonces, como baja la cantidad de trombocitos,
el paciente empieza a tener hemorragias espontáneas o así se forman esas áreas púrpuras. Estas de las cosas que les digo, por ejemplo, que en la facultad muchos nos van a enseñar. Hay muchos tipos de púrpuras. Típicamente les enseñan la autoinmune, la de Phenol-Schönlein, pero hay otras. Por ejemplo, tus pacientes diabéticos en algún momento van a aparecer con petequias en extremidades inferiores. ¿Y eso qué es? Púrpura del diabético. ¿Por qué? Porque tienen microangiopatía. Tienen alterados los mecanismos endoteliales y eso desregula vasoconstricción, vasodilatación y sistema de coagulación. Y ese paciente empieza a hacer púrpura. ¿Cuál es el riesgo de que tu paciente diabético haga púrpura? El diabético, que alguna de esas petequias se empieza a, como tiene la resequedad cutánea, por mala perfusión distal, todo lo que ustedes saben de la microangiopatía, que da eventualmente lo que conocen como, ¿cómo se llama? Esas molestias distales diabéticas. Pero tiene un nombre. La polineuropatía periférica del diabético, porque tiene afecciones neurológicas a causa de las vasculares muchas veces. Mala perfusión hace que los nervios también tengan problemas, ahí vienen las parestesias y todo eso. A este paciente tiene la resequedad cutánea, sus petequias se forman púrpuras y algunas se empiezan a ulcerar, y como también tiene problema inmunológica, se infecta. Y ahí viene que tiene una úlcera y que puede llegar a una úlcera necrosada y toda la desgracia del pobre diabético del que es mal controlado, porque los que cumplen su tratamiento viven largo y bonito. Entonces, si es una púrpura trombocitopénica porque el vaso destruye tus plaquetas, lo mismo, te hacen una esplenectomía para que no haya esa destrucción y tengas un recuento plaquetario adecuado. En las leucemias pasa algo similar, pero con la serie blanca, con los leucocitos. Si ustedes le piden, por algún motivo, a un paciente le hacen un hemograma y ese hemograma te reporta 40.000 leucocitos, 45.000 leucocitos, lo primero que pasa por tu cabeza es error de laboratorio. Porque no existe infección que un adulto le dé esa cantidad. O sea, ni de una sepsis horrible no se da esa cantidad de leucocitos en un adulto. Te dará 25.000, digamos, con toda la furia. Ahí nomás. Entonces, si ves 40.000, 45.000, 50.000 leucocitos, decís, no, raro, me parece que el del laboratorio se tomó algo raro mientras procesaba. Entonces ya, repetimos laboratorio, o cambio de laboratorio. Ok, si te vuelve a salir el mismo valor, ahí decís, no creo que estuvieran compartiendo el mismo trago. Entonces, empezás a pensar en otra cuestión. No piensen en infecciones, cosas raras. Piensen si tienen en la agenda algún amigo oncólogo, porque eso es más compatible con leucemias, reacciones leucomoides, todas las variedades de cosas que hay relacionadas con eso. ¿Qué es lo que le pasa a alguien que tiene leucemia? Por ejemplo, una de las posibilidades, la médula produce gran cantidad de leucocitos, gran cantidad, así desaforadamente, produce mucho más, pero esos leucocitos son defectuosos. Algunos son formas jóvenes, inmaduras, no funcionan bien, algunos no hacen reconocimiento. Entonces tenés una gran cantidad de leucocitos, pero bastante inútiles. Y el vaso, obviamente, que se da cuenta y los empieza a destruir. Y ahí te da una esplenomegalia por todo ese secuestro leucocitario. Pueden aparecer linfomas, o sea, un tumor en el propio órgano. Cuando hay una infección y hay una diseminación, por ejemplo una diseminación hematógena de bacterias, digamos que vos tenías una infección renal y se empiezan a acumular muchas bacterias, tu tratamiento no es bueno o tardan en tratarte o lo que sea, y hay bacterias que empiezan a irse por la sangre, ¿no? Y van a quedarse en otra parte del cuerpo. Así se dan las diseminaciones hematógenas. Puede ocurrir que esas bacterias se asienten en el vaso empieza a hacer la fagocitosis y todo, pero si la cantidad de bacterias es muy grande, puede sobrepasar a la capacidad de defensa del vaso. Y ahí puede empezar a formarse un foco, un absceso y complicarse al punto de que llegues a incluso a una esplenectomía. ¿Ah? Pregunta, dale, sin miedo, lo que quieras. ¿Qué fue? Hablen, sin miedo. Estoy bien consciente que tenía muy bien. Era sobre un
y tenía alguna sintomatología sistémica o de algo más, además de eso. Fiebre, creo que tenía. Porque si es así, por ejemplo, a veces, yo por eso le digo, hablen, no tengan miedo, cuenten, porque es bien interesante. Si tienen un paciente donde ustedes ven adenopatías y además tiene fiebre y no tenés, digamos, el paciente no te dice que, ay, sí, me duele acá y vos decís, ya, distribución urinaria, o encontrás algún foco, una neumonía, algo. Cuando no tenés un foco claro, pero sí encuentras las adenopatías, tienen que pedir un hemocultivo. Ahí bajo de peso igual, Sí. básicamente, porque el paciente, no digo que no lo ahorita, pero Ahora ya estaba bajando el peso recientemente. no, hace 3 meses ya tenía eso. Ya, o sea, sí, ya ya hace ahora- 3 meses. Bueno. Después de ser grabado. Ajá. Entonces hay que hacer un hemocultivo y el hemocultivo se hace seriado, se hacen 2 tomas consecutivas, porque podrías no tener una buena cantidad de bacterias en uno y sí en otro, entonces se pide hemocultivo seriado. Entonces tienen que hacer eso, porque tal vez no tienen un foco definido en un órgano, no van a encontrar algo concreto, pero en el hemocultivo van a encontrar una bacteriemia. Claro, pero esa muestra es para hacer un cultivo local. Entonces, hay que ver si tienen solo una afección, por ejemplo, en ese ganglio, o si ya tienen una afección sistémica. Porque la paciente también refería que le dolía las manos. O sea, que hasta puede venir eso de una mastitis. Habría que buscar, exacto. Sí, por eso les digo, en esos casos son para investigar así. Lo puedes hacer desde ecografía y si tienes ese dolor, puedes hacer ecografía cervical, ecografía mamaria, si es que hay alguna clínica compatible. Y así van buscando el hemocultivo y todo. Bien, después, la enfermedad de Gaucher es una enfermedad también de origen genético. En esa lo que hay es que hay un tipo de lípido que deberían haber visto en bioquímica, que se llama glucocerebrósido. Es un tipo de esfingolípido. Y esos lípidos normalmente se van metabolizando y los macrófagos del vaso suelen atrapar esos lípidos y hacer todo su proceso metabólico. En algunos pacientes hay un déficit de una enzima que es la que metaboliza ese lípido, que se llama beta-glucosidasa. Entonces, por la falta de esa enzima, en el vaso, en las células especialmente, en los lisosomas, se empieza a acumular ese lípido, ese glucocerebrósido, y aumenta y eso te va dando un aumento de volumen y eso te lleva a una esplenomegalia, con el riesgo que eso tiene de una ruptura o un desgarro. Después, el síndrome de Felty se da en pacientes que tienen artritis reumatoidea, que es autoinmune. No se dan todos los que tienen artritis, sino que en algunos puede aparecer esto. El síndrome de Felty se caracteriza por una tríada que es la artritis reumatoidea, el diagnóstico confirmado, la esplenomegalia y neutropenia. O sea, ese vaso está destruyendo excesiva cantidad de neutrófilos. Entonces también te lleva a la esplenomegalia, muchas vasculotomía. Pueden aparecer aneurismas, por ejemplo, un aneurisma de la arteria esplénica. Saben que el aneurisma es una dilatación anormal en la pared del vaso. Y esa pared que se va dilatando, cuando se dilata, se adelgaza. Y existe el riesgo de que se lesione. Y en términos médicos, como dice mi amigo Guillermi, ¡pum! Exacto. O sea, se rompe la pared, hay una hemorragia y termina en cirugía de emergencia. Y obviamente puede aparecer la ruptura esplénica, que es lo que hablábamos asociado a traumatismo. La ruptura esplénica se clasifica en 5 grados. Esta es la parte que ustedes aman siempre estudiar y memorizar. Que podría tranquilamente ser una pregunta de examen el próximo jueves, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de verdad que esto lo van a ver, o sea, cuando vean cirugías de abdomen por trauma, esto va a estar siempre. Entonces,
La ruptura esplénica tiene 5 grados. Ahora, para que lo recuerden fácil, vean que en realidad es mucho más fácil de memorizar de lo que parece. Los primeros 3 grados siempre contemplan 2 criterios. Uno es la formación de un hematoma subcapsular, o sea, hay una cantidad de sangre atrapada bajo la cápsula del órgano, que es esto que está dibujado acá. Entre su cápsula fibrosa y el parénquima hay un hematoma. Y el otro criterio es el desgarro, la laceración, o sea, es cuando se empieza a romper, a lesionar el tejido del órgano, que es esto que ven ahí como fisuras. Entonces, siempre esos 2 criterios, hematoma y desgarro. Grado 1 tiene un hematoma de menos del 10% de la superficie del órgano y un desgarro que puede tener menos de 1 centímetro de profundidad. El segundo grado tiene un hematoma que va del 10 al 50% de la superficie del órgano y el desgarro tiene más de 1 centímetro o menos de 3. Y en el tercer grado tienen más del 50% de la superficie ya conteniendo hematoma o un desgarro superior a 3 centímetros de profundidad. Los grados 4 y 5 lo que contemplan es la lesión de los vasos iliares, los segmentarios, eso que hablamos al inicio. Entonces, si hay una desvascularización, o sea que se lesionaron más del 25% de estos vasos, se dice que es de 4º grado. Y en el 5º grado, que es el peor, hay o desvascularización total, es decir, se lesionaron totalmente los vasos iliares, o hay destrucción completa del órgano, o sea, todo el parénquima está totalmente destruido. Esos son los criterios para estadificar la ruptura esplénica. ¿Por qué se estadifica así? Porque parte del criterio quirúrgico para decidir si hacen esplenectomía o no es saber de qué grado es la ruptura. Si fuese de grado 1, entonces no haríamos una esplenectomía. Se supone que primero y segundo grado no son indicación directa de esplenectomía. ¿Y por qué les digo se supone? En los libros está así. En la experiencia van a ver que a veces, aunque sea primer grado, lo extirpan. Y ustedes van a decir, pinche cirujano, ¿por qué decir el primer grado? No digan pinche cirujano. Tienen un buen motivo. ¿Cuál es? Que muchas veces dicen, bueno, se supone que se salvan. Entonces hacen hemostasia, hacen un empaquetamiento con gasas, o utilizan los hemostáticos químicos como aprendimos en la otra rotación. Pero ¿qué pasa? El órgano es tan delicado que a veces pasa, la cirugía se hizo bien, perfecto, se conserva el órgano, está todo bonito. Pasan algunas horas, un día, y el paciente en algún movimiento brusco, o mismo cuando lo trasladan de una camilla a la otra o algo así, solo por el movimiento se desgarró otra vez el vaso, otra vez hemorragia, otra vez al quirófano, cirugía, y ahí sí esplenectomía. Entonces, por eso es que muchas veces los cirujanos, cuando ven situación de trauma y ven estas lesiones, por más que sea primero o segundo grado, dicen, igual es un buen pronóstico, así que ya la primera, chau, y esplenectomía. Porque a mí me ha pasado también de ver entrar en muchas cirugías así de trauma, y decía, pero ¿por qué siempre chau vaso? ¿Por qué? Si no parecía tan mal el pobre. Pero después estudiando, conversando con los cirujanos y todo, y de hecho me tocó ver un caso así. De un paciente que, no, sí, se salva todo, muy lindo. Eso fue, se operó una noche, al día siguiente, antes del mediodía, otra vez hemorragia, otra vez al quirófano. Entonces, de verdad, ¿qué ocurre? Ahora, la cirugía en sí, la técnica. Fácil de recordar, los pasos. Tiene un par de pequeños detalles que son importantes que recuerden. Primero, si es cirugía por trauma, siempre lo que se hace es la cirugía que se llama laparotomía exploratoria, en la que van a ir a explorar la cavidad abdominal, a buscar otras lesiones, a hacer lavado de la cavidad porque hubo derrame de sangre, hubo hemorragia. Entonces, para eso se utiliza esta incisión, que es la mediana supraumbilical. Si necesitan hacer una incisión más amplia, pueden hacer una diana supra-infraumbilical. Pero recuerden que nunca cortan al ombligo, siempre lo van a bordear, por una cuestión estética después en el cierre.
Si fuera cirugía electiva, o sea, programada, dependiendo del tamaño del vaso, podría hacerse una paramediana supraumbilical derecha, donde termina el músculo recto. Una vez que se abren todos los planos de tejido de la pared abdominal, lo primero es encontrar esos ligamentos que habíamos estudiado. Entonces, espleno frénico, espleno cólico y espleno renal directamente se identifican y se seccionan. Una vez que se seccionan esos, el vaso ya queda con cierta capacidad de movimiento. Aunque está con sus vasos y otros ligamentos, ya tienen capacidad de moverlo y llevarlo hacia la herida quirúrgica, como de sacarlo a través de la herida hacia el exterior. Una vez que se hace eso, ¿se acuerdan cómo se llamaba esta pinza para hacer hemostasia del líquido esplénico? No, Sin miedo, dale. Si no es que lo vas a hacer mala suerte. No, otra. Empieza con S. Satinsky. Bien. Satinsky. Entonces, fíjense que hay un orden para esto. Vieron que normalmente decíamos ligadura y sección de arteria y de vena del órgano que se extirpa. En este caso tienen una secuencia distinta. Primero van a hacer la hemostasia de la arteria. Pueden colocar la pinza Satinsky, pueden hacer su ligadura, pero todavía no la cortan. Y todavía no van a hacer la ligadura de la vena. Primero la arteria. Sí, casi me deja ciego. Entonces, primero ligadura de la arteria. Mientras está ligada a la arteria esplénica, van a ir al ligamento gastroesplénico, que es el que les dije que tenía esas pequeñas arterias que son las gástricas cortas. Entonces, ahí ¿qué hay que hacer? Cada arteria de esas pequeñitas, pinza, ligadura y sección. Entonces, son 4, son 5, porque puede haber variación. Entonces, ligadura y sección de cada uno de esos pequeños vasitos. Y después se secciona todo el ligamento gastroesplénico. Ahora, recién ahora que terminaron con eso, van a la vena esplénica. Y antes de hacer su ligadura, ¿qué van a hacer? Agarran el vaso, si es un vaso que no está lesionado, digamos que no está sangrando ni nada, y a ese vaso le van a hacer una maniobra tipo masaje, muy suave para que no se rompa, porque como dijimos que el vaso almacena sangre, queremos recuperar esa sangre. Por eso todavía no hicimos ligadura de la vena esplénica. Entonces, vas a ver que el cirujano como que abrazar así tiernamente al vaso, lo empieza como a comprimir despacito, así, para que empiece a drenar la sangre hacia el sistema porta. Y después de esa maniobra, hace la ligadura de la vena y la sección. Y ahí ya sí ligan arteria esplénica y vena esplénica. ¿Y si no se hace eso? ¿Qué pasa? Y te perdiste una cantidad de sangre. Nada. Solo eso, sí. La idea es recuperarla, para que haya menos pérdida de ese cuerpo. ¿Cómo se Si llama? es una cirugía de emergencia y el vaso ya está lesionado y demás, no haces nada de eso. De hecho, clampeas todo, pum pum, a la rápida. Y se saca todo, porque las cirugías así cuando son de emergencia, ya por ruptura, porque el paciente está con hemoperitonea y demás, van a ver que son toda la rutina que dijimos acá se altera. Ya no es todo tan tranquilito, plano por plano, se entra un poco más violento. Se hace todo mucho más rápido porque se supone que hay compromiso vital para el paciente. Por eso es todo ultra rápido. Y al final verifican la hemostasia, como siempre, ¿no? Si era por trauma, siempre hay que hacer el lavado de cavidad, porque si hubo derrame de sangre, entonces hay que lavar la cavidad para quitar todos los restos, porque recuerden que el derrame de sangre también causa una forma de peritonitis, porque esa sangre es irritativa por el peritoneo. Y ahí cierran y listo. Complicaciones de una esplenectomía. Ya saben ustedes, todas las mismas complicaciones, las comunes que puede tener otra cirugía. Infecciones, abscesos, hemorragias,
dehiscencia de suturas, hernias posicionales, formación de fístulas. Dentro de todo lo que ya hemos hablado en las otras cirugías, lo que siempre podría pasar. Y a eso se le suman algunas específicas, como por ejemplo, bueno, específico acá sería una atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Una retracción del pulmón dañado. ¿Y qué le pasa al pulmón? Exactamente. Colapsa, exacto. Algún segmento, o podría ser hasta un lóbulo, pero normalmente es segmentario, se da un colapso. ¿Por qué se podría colapsar un segmento pulmonar si estamos operando abdomen? Por la manipulación de áreas cercanas. Exacto, ¿por qué? Porque dijimos que el límite superior de las celdas plénicas era el diafragma. Entonces, mucha manipulación al presionar sobre el diafragma podría hacer que un área pulmonar tenga una pequeña fuga aérea y que se dé un colapso, una atelectasia. Qué emocionante está. Seguro son los de primer semestre. Eso. Pobres inocentes, no saben lo que viene. No lo conocen tanto. Y ahora, detalles bien interesantes que me interesa que queden claros. Si el paciente tenía, como dijimos, alguna de esas púrpuras trombocitopénicas y vos hiciste esplenectomía porque el vaso se supone que destruía sus plaquetas, entonces lo que hay que hacer ahora, después de la esplenectomía, es un seguimiento del recuento plaquetario. Tenés que ver si se va a corregir ese defecto una vez que extirpamos el vaso. Entonces, después de la cirugía, para empezar el recuento, hay esquemas tipo protocolo, ¿no? Que te dice una semana después le haces un recuento, a las 2 semanas otro, al mes otro, a los 3 meses otro, y así, hasta los 6 meses, y después al año. Si está todo bien, se supone que ya está, que resolviste la cuestión. Otras cuestiones. Dijimos que el paciente tenía en el vaso un mecanismo muy importante para el sistema inmunológico, la ozonización, la fagocitosis y todo esto. Entonces, si el paciente es esplenectomizado, tiene esas funciones perdidas parcialmente, porque no es que se pierdan del todo. Ahora, no es correcto decir que un paciente esplenectomizado sea un inmunodeprimido ni un inmunosuprimido, porque a veces se dice eso y eso está mal. Es cierto, tiene algunas desventajas inmunológicas, pero técnicamente estaría mal decir que es un inmunodeprimido, porque todas sus células las produce la médula. Muchos de los otros factores de lo que ustedes estudian del sistema de complementos, proteínas y demás, que ya han memorizado, todo C3A, C3B y todo, se producen en el hígado. Entonces todo eso sigue estando en el cuerpo, no se perdió. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Tu paciente que tiene una infección, como una neumonía, como una pielonefritis, que saben que hay un riesgo de diseminación y de tener un efecto sistémico, sí tienen más riesgo de complicarse por tener una barrera menos de defensa. Entonces, por eso es que este paciente siempre debería vacunarlo contra neumococos y virus de la influenza, porque son infecciones de las muy comunes en la población con riesgo de complicación. Si la cirugía es programada, ustedes dicen, bueno, ya el próximo viernes se opera. Antes de eso debería recibir su antineumocócica y la antiinfluenza. Si la cirugía es de emergencia, como en el caso de trauma, en el menor tiempo posible después de la cirugía debería recibir sus vacunas también. Y como había algún nivel de discusión con el tema de COVID cuando estábamos en los peores momentos de cantidad de casos, se preguntaba si había algún incremento de riesgo de infección o de contagio o de complicación. El riesgo de contagio no cambia en nada. No se ve afectado porque el paciente tenga o no tenga vaso. Se puede contagiar igual. Ahora, sí es cierto que un paciente esplenectomizado puede tener más riesgo de tener un caso complicado, que tenga un efecto sistémico más severo. Eso sí es cierto. Entonces,
un paciente debería también estar vacunado contra este otro bicho más en caso de pneumonía.